Hola y bienvenidos un día más a Desenredando la Torre de Babel. Somos alumnas de tercero de Psicología de la asignatura Pensamiento y Lenguaje, tutorizado por la profesora Nereida Bueno, en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Hoy en concreto estamos Rosa y yo, Fabiola. Bueno, el episodio de hoy se titula La otra cara de la afasia. Puede ser que la palabra afasia resulte desconocida para muchos de nuestros oyentes, pero es la realidad de muchas personas. La afasia es un trastorno del lenguaje que suele producirse a causa de un ictus y afecta a la expresión y a la comprensión verbal. Hay varios tipos de afasia. En el episodio de hoy vamos a entrevistar a Paloma, que en concreto tiene una afasia motora desde hace 20 años, tras haber sufrido un ictus. Para ponernos un poco en contexto, la afasia de Paloma en un principio le dificultaba la articulación de las palabras y por tanto le resultaba complicado expresarse, aunque los conocimientos y la expresión no estaban tan afectados. Sin embargo, ahora, como vamos a ver, se encuentra bastante recuperada tras la rehabilitación. Además, es fundadora de la asociación Afasia Activa. ¿Cómo es vivir con afasia y qué fue lo que le llevó a fundar esta fundación? Hoy Paloma nos lo cuenta. Bueno, Paloma, buenos días. Lo primero, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal estás? Bueno, buenos días a todas. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Por lo que sabemos de la historia de Paloma, vemos que es un ejemplo de superación para muchas personas que sufren afasia. A pesar de que vemos que tienes el habla bastante recuperada, nos gustaría saber cómo fueron estos primeros momentos tras sufrir el ictus y qué sentimientos tenías más predominantes en estas primeras experiencias con la afasia. Bueno, los primeros momentos fue, mucha frustración porque yo, tenía todos, o sea, me desperté en el hospital y no me acordaba de nada, no sabía ni lo que me pasaba, pero no me podía mover ni podía hablar. Entonces, conforme fueron pasando los días, ya me dijeron lo que me había pasado, yo ya era más consciente de mi propio ser, porque al principio tenía una afasia global y luego pues empecé a tener afasia motora. Entonces, bueno, pues en principio no sabía ni cómo se hablaba, o sea, no podía decir nada y era muy desesperante porque yo sabía que podía hablar antes y que me resultaba muy fácil y ahora como si hablar fuera la cosa más difícil del mundo. Y empecé a decir palabras sueltas, luego frases cortas, pero no podía decir todo lo que sentía. Mis Bueno, pensamientos iban a una velocidad normal y sabía lo que quería decir, pero no me salían las palabras. Entonces era muy frustrante y me daba mucha tristeza, desesperación, dolor y mucho cansancio, porque para decir una palabra tenía que buscar en la cabeza esa palabra y hasta que la encontraba, pues era como muy cansado, muy estresante también. claro. Y o sea, que entiendo que la desesperación y la frustración era como lo más predominante en esos momentos. Entonces, ¿podrías contarnos alguna anécdota o algo así como que ejemplifique bien alguna experiencia que nos muestre esa frustración que tenías? Bueno, pues al llegar a casa, bueno, muchas, siempre a todas horas, pues esa incapacidad de comunicarte, pues produce frustración. Pero yo cuando me dio el derrame tenía dos niñas pequeñitas de 2 y 4 años
Entonces, mi mayor preocupación era no poder comunicarme con ellas y tampoco quería que me vieran a mí así, porque me dejaron hecha por su madre, hablando, moviéndome, siempre pendiente de ellas, cuidándolas y de repente pues estaba en silla de ruedas, no podía hablar y no sé, me daba cosa. Entonces cuando fui a casa, volví de casa del hospital a casa, me vieron y bueno, mi hija pequeña pues no me reconocía porque tenía la cabeza rapada, iba en silla de ruedas y lo más, lo más extraño que le producía a ella es que hablaba mal, hablaba con un tono muy raro, palabras muy cortas. Eh, Quería que me acercase, que yo quería acercarme a ella, pero ella como en un principio lo pues, pero es que tenía 2 años, yo hubiera hecho lo mismo. No, Y bueno, pues eso es una de las cosas que más me frustraban, no comunicación con mis hijas. normal. Me imagino, ¿no? O sea, al final lo que nos estás comentando, que esa incapacidad para comunicarte, sobre todo con las personas más cercanas. Bueno, nos has contado ya un poco ahora mismo, pues, la reacción que tuvieron, sobre todo tus hijas. ¿Qué fue al final lo que te ayuda a sobrellevar esa situación? ¿Con qué apoyos dirías que contaste para salir adelante de todo eso, de ese sentimiento que tenías de frustración? Bueno, mi familia, mis amigos, todos se portaron muy bien y sobre todo mi madre y mi hermana estaban ahí, pues, eran incondicionales, pero luego descubrí que tengo buenas amigas y, una logopeda, Belén, mi logopeda, que me ayudaba, o sea, yo tenía logopeda 3 veces a la semana, entonces sabía lo que me pasaba realmente porque la afasia es muy difícil de entender y tampoco explican mucho en el hospital a los familiares ni a ti lo que es la afasia, que está dañado el lenguaje, que comprendía bien y que no podía expresar, pero y la logopeda sí me entendía. Ya. Y después tuve muchísimo apoyo. Y como iba recuperando bien, yo creo que por mi edad también y por el año siempre es por una serie de cosas, pues me animaba y es muy pronta recuperación, logopeda, familia, y pues, sobre todo mis hijas que fueron el motor. Me imagino. Claro. Pues así hablando un poco del apoyo que recibiste, lo queríamos hilar con la asociación Afasia Activa que montaste. Entonces suponemos que contar con esta asociación y poder conocer a gente que también tiene historias similares a la tuya, ¿no? Iguales, puede resultar de gran ayuda. Entonces queríamos saber cómo surgió toda esta idea de fundar la Afasia y a qué te dedicas tú dentro de ella. Bueno, a ver, yo me llevo dedicando a ayudar a las personas con afasia en otra asociación que monté pues desde el 2006. Y en el 2018 ya me desligué de esa asociación y fundé la asociación Afasia Activa. Bueno, tengo que decir que yo empecé, o sea, tuve la idea de ayudar a la gente que estaba pasando por lo que yo había pasado, porque era muy duro y no tampoco conocía mucho la fase y los tratamientos son muy, muy caros, pero
en realidad ellos me ayudaron a mí, porque el estar con gente, quizá con las personas que tienen el mismo problema, te ayuda muchísimo. Es como un grupo de autoayuda que no, no, o sea, me ayudaron. Entonces, cuando fundé la asociación a Fase Activa, eh, es que como, a ver, como que yo tengo las necesidades de irme recuperando y cada vez tengo más necesidades de recuperar mi vida, entonces las necesidades que yo tengo las traspaso a Fase Activa. Entonces, por ejemplo, yo quería pues formar un coro y digo, bueno, vamos a ver, el coro nos hace bien a todos y es una cosa que vamos a crear y, y a nuestro ritmo lo creamos. Y entonces vamos cantando y formamos el coro y o sea, de verdad que es el mayor antidepresivo que puede haber porque cantar en grupo es Ya. fabuloso. Eh, eh, tenemos también un grupo de lectura y pues y que va muy bien, o sea, un club de lectura, un taller de arte, o sea, todas las necesidades que tiene una persona que tiene afasia crónica, porque la mayoría de las personas con afasia son crónicas. Entonces, pues, ¿qué van a hacer si ya han acabado su periodo de recuperación? Que se puede recuperar siempre pues hacer esas actividades y seguir creando, porque no solamente es o sea, logopeda, que es importantísimo, o una neuropsicóloga, una rehabilitadora, un fisio, sino también es recuperar tu vida de alguna manera y dignamente. Entonces, pues en eso estamos trabajando en la fase activa, en dar recuperación, o sea, los talleres son una manera de rehabilitar el lenguaje, pero también de sociabilizar, de estar con la gente y también es algo inclusivo de personas con afasia. Sí, sí. Jo, pues muchas gracias por contarnos un poco tu labor y bueno, a qué os dedicáis en la asociación. En relación a eso te queríamos preguntar también un poco, pues, cómo te afecta a ti personalmente el trabajar con personas que al final han pasado por el mismo proceso que tú, ¿no? O sea, ¿cómo te enfrentas a ello diariamente? Bueno, a ver, yo estoy trabajando como directora del centro de rehabilitación, que es un trabajo que a mí me cuesta mucho, pero que lo voy haciendo. Y también participo en el coro y en el taller de improvisación teatral. Y a mí me ayuda muchísimo estar en grupo con personas eh, que, s- que tienen afasia, porque nos entendemos, nos comprendemos, vamos a nuestro ritmo, nos escuchamos, nos damos tiempo para hablar, que en, en una sociedad como la de hoy, que todo va muy deprisa y se habla muy deprisa, nosotros no tenemos eh, esa facilidad para intervenir en las conversaciones, vamos más despacio. Entonces, y con los grupos eh, tenemos otra percepción de nosotros mismos, o sea, ya tenemos más confianza, más libertad. Entonces, bueno, pues yo me beneficio muchísimo de los grupos y como decía antes, eh, eh, me ayudan ellos más a mí que yo a ellos. De verdad que a mí me está dando todo eso de crear una asociación y crear grupos de autoayuda, me está ayudando a mí también. Claro, Qué maravilla. pues sí. Bueno, pues la verdad que muchísimas gracias, Paloma,
por habernos compartido todo. O sea, yo creo que a las dos nos ha resultado súper enriquecedor y esperamos que también que para la gente que lo escuche después que a ellos también les acerque un poco a la realidad de la afasia porque, pues eso, es un mundo que haría falta explorar más y que todo el mundo debería saber un poquito más. De verdad que ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias. Sí, o sea, de nuevo, Paloma, que sí. Y nada, y a vosotros oyentes ha sido un placer teneros de nuevo en Desenredando la Torre de Babel y os esperamos en el próximo episodio.